La palabra en sí tiene vida y es bendita, es viva, es eficaz, pero nuestros corazones, Señor, muchas veces llegan con muchas ansiedades, preocupaciones, afanes, Señor, y no permitimos que tu palabra nos ministre adecuadamente. Señor, danos de tu gracia, danos de tu unción, Padre, de tu respaldo en esta preciosa tarde, y bendice esta palabra en cada corazón. Pon en cada uno de nosotros un corazón hacedor de tu palabra y no oidor olvidadizo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a robar un minutito más de pie para reverenciar la palabra del Señor en Mateo capítulo 14. Mateo 14. Vamos a leer los versos del 25. Mateo 14, versos del 25 al 33. Les saludamos a todos. ¿Es Marisol? ¿Maribel? ¿Cuál de las dos? ¿Maribel? Dios le bendiga, Maribel, hermana de nuestra hermana Norma, la familia ya. Qué bueno que se tomó un viajecito por acá. Y también tenemos a Abby, la niña de Herminia. Buenos días, buenas tardes, bienvenida. Un muchacho crece. Ay, 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 nos estamos poniendo viejos. Pero qué bueno tenerles a todos y a todas por acá. Gracias. Marisol hizo un viaje largo y aquí sacó su tiempo para venir a buscar del Señor, ¿verdad? Bienvenida a la casa del Señor y todos ustedes, qué bueno que están acá. Siempre el domingo es el día del Señor, ¿ok? No es el día de Chinatown, ni de Hibachi Town, ni de Corral Town. Ya ve cómo los conozco, ya los conozco. Mateo capítulo 14, vamos a estar leyendo los versos del 25 al 33. Dice la palabra del Señor: pero ya cerca del amanecer, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre las aguas, se asustaron y llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! Pero enseguida Jesús le dijo: ánimo, yo soy yo. No tengan miedo. Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Entonces Pedro salió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca se acercaron y lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Puede sentarse, mi querido hermano. Hoy vamos a ver el tema: Jesús es más real que nuestros miedos. Lo voy a repetir otra vez. Jesús es más real que nuestros miedos. Y estoy siendo intencional en usar la palabra miedo, porque miedo es más que un simple temor. Miedo es cuando nosotros permitimos que nuestros temores nos controlen. Ya eso es miedo. Temor, hasta cierto punto el temor no es ni bueno ni malo, porque el temor es solamente una alerta en nuestro interior. Y eso nos ayuda. Por ejemplo, cuando yo vivía en el Estado de México, yo nunca había visto lo grande, lo alto que eran en el estado los pasos peatonales. Pero, qué flojera da subir todo el paso para cruzar seguro toda la vía Moreno. Y un día me la tiré de Superman y dije: voy a cruzar yo aquí. Yo voy a cruzar yo aquí, por aquí abajo. No tengo que subir hasta allá. Oh, wow. Oh, wow. Sentí, no temor. Y ya ve cómo manejan en el estado. Sentí miedo. Porque lo que más me llamó la atención es que nadie desaceleró. Pareciera que los choferes se apuraban para casarme. Y yo dije: no, mejor subo. Eso es un temor de prudencia. Es imprudente de mi parte, donde hay un lugar con un paso peatonal, estar cruzando por el medio de la carretera porque hoy me siento flojo. Eso es imprudencia de mi parte. Pero eso es temor, porque uno es prudente. Ahora, la palabra del Señor en esta historia
nos está hablando de que Jesús había pasado, este capítulo de Mateo 14 es muy interesante, porque Jesús había pasado la tarde, el día anterior ministrando gente, la alimentación de los 5,000, después que alimentó a los 5,000, se fue a un lugar retirado a orar, mandó a sus discípulos adelante. Ya los discípulos habían presenciado este milagro poderoso. Ahora, la razón por la que quiero que piensen esto es porque muchas veces nosotros no conocemos tanto a Jesús como creemos. Muchas veces nosotros creemos que tenemos este nivel de fe, que tenemos este nivel de confianza, y lo primero que nos asusta, que nos alarma, empezamos a gritar: ¡un fantasma! ¿Really? Acabamos de ver a Jesús haciendo milagros. Ya había pasado, ya habían visto a Jesús calmar el viento. Nadie pensó inmediatamente en Jesús. Así nos ocurre a muchos de nosotros cuando llegan las malas noticias. Nos ponemos a pensar: ¿por qué tiene que ser tan malo? Y nos olvidamos que más allá de nuestro fantasma, más allá de nuestros miedos, tenemos a Jesús. Entonces, mi querido hermano, para entender que Jesús es más real que nuestros miedos, aprenda a lidiar con sus fantasmas. Aprenda a lidiar con sus fantasmas. Cada uno sabe dónde ve su fantasma. Como dice mi Chinito, como dicen los mexicanos, la gente está viendo moro con trinchete. Y ven donde no hay. Todos nos pasa eso. Y tenemos que aprender como un creyente. Sí, porque antes que usted lo diga, antes que algunos de ustedes que son súper espirituales digan: pero no se supone que los cristianos no tengamos temor, no tengamos miedo. Really? Sí, se supone que tengamos miedo, que tengamos temor. ¿Saben por qué? Porque somos humanos. Lo que se supone es que tengamos fe. Lo que se supone es que cuando esos miedos y esos temores lleguen, nosotros seamos capaces de imponer nuestra fe. Miedo vamos a tener, fantasma vamos a ver, moros con trinchete vamos a ver. ¿Por qué? Porque somos humanos. Y cuando algo que no es familiar a nosotros aparece, la primera reacción es un fantasma. Hay que tenerle miedo, hay que tenerle temor. Hay que ser cuidadoso cómo nosotros lidiamos con nuestros fantasmas. Josué 1:9, Jesús le dice, Dios le dice a Josué: mira que te mando, que te esfuerzo y seas ¿qué? Te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. 3 veces, en pocos versos, del 7 al 9, 3 veces Dios le dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Ahora, yo quiero que usted entienda, ¿qué iba a hacer Josué? Iba a ser el sucesor de Moisés. Y como sucesor de Moisés, ¿qué iba a hacer Josué? Iba a dirigir un pueblo, iba a dirigir toda una nación. No solamente Dios le promete estar con él, pero la pregunta que tengo es: muchos de nosotros nos preguntamos, si Dios me está mandando a hacer esto, si Dios va a estar conmigo, ¿por qué yo tengo que esforzarme? ¿Por qué Dios no lo hace todo? Y de ahí entonces sacamos dichos que no están en la Biblia. Porque necesitamos convencernos. Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Really? Really? ¿En qué parte de la Biblia está eso? Dios no dice: ayúdate que yo te ayudaré. Dios dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo ¿qué? Voy a estar contigo. Ahora, cuando Jesús ve a los discípulos estresados: un fantasma, Jesús le dice: soy yo, no tengan miedo, soy yo, tengan ánimo.
Yo soy Jesús, yo soy el que camino con las aguas, yo soy el que rompo las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, yo soy su Dios. Cuando tú, hermano y hermana, sientas tentación de empezar a gritar por tus miedos, por tus temores, recuerda que tú tienes a un Dios que es más grande que tus temores. Recuerda que tú tienes a un Jesús que va en contra de la lógica humana. Recuerda que tienes un Dios a tu favor peleando por ti. No tengas miedo. No dejes que el miedo controle. No dejes que el miedo a lo desconocido controle tu fe. Porque esto es algo nuevo. Tenemos opción. Vamos a estar gritando de dramático. Un fantasma. Vamos a decir, es Jesús. Donde el mundo ve fantasmas, nosotros vemos a Jesús. ¿Saben por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Y yo te quiero animar, no seas parte del promedio de los que creen que solamente vamos a recibir cosas malas. Tenemos que aprender a ver a Dios más allá de nuestros temores. Dios siempre está. Pero lo que pasa es que nosotros dejamos que nuestros miedos nos nublen nuestra visión. Lo voy a repetir otra vez. Dios siempre está, pero no permitas que tus miedos nublen tu visión. Cuando tú estés enfrentando algo que no entiendas, tírate en oración, tírate en ayuno y busca a tu Dios y dile, Señor, ¿dónde estás obrando aquí? Quiero entender. Quiero entender. Muchas personas, incluso creyentes, se preguntan, si Dios lo sabe todo, ¿por qué tengo que orar? Exactamente por eso. Porque Dios lo sabe todo, pero tú y yo no. La oración nos conecta con el propósito y la voluntad de Dios. Cuando tú y yo dejamos de orar, dejamos de encontrarnos, dejamos de buscar de Dios, tú y yo nos desconectamos de andar bajo su propósito, bajo su voluntad y bajo sus caminos, porque no entendemos lo que está pasando. Por eso la oración es importante, porque la oración no se trata de traer a Dios aquí a mi realidad. La oración se trata de conectarme yo con la realidad de Dios. Por eso Jesús en la oración del Padre Nuestro, que se haga tu voluntad como se hace en los cielos, que se haga tu voluntad aquí donde. En la tierra. No es la voluntad de la tierra la que tiene que pasar en los cielos. Es la voluntad divina, soberana de Dios que pasa en los cielos, la que tiene que pasar en mi vida. No tengan miedo, es Jesús. Jesús está caminando. Jesús está orando. Dile al hermano que tienes al lado, no tengan miedo, Jesús está caminando. No es un fantasma, es Jesús. No es un fantasma, es Jesús. No es un fantasma, es Jesús. Dedíquese a conocer a su Dios. Ay, quiero decir algo, pero no sé si me voy a meter en lío. Pero lo voy a decir. El otro día estaba yo ahí por las redes, después subí que no sé qué. Y entonces sale un post que decía, actrices sin maquillaje. No pude resistir. No pude resistir ver a la famosa sin maquillaje. Hay algunas que parecen fantasmas. ¡Wow! Actrices sin maquillaje y sin Photoshop. Lo bonito de Jesús, Jesús no necesita maquillaje para lucir bien. Porque eres Dios. Siempre podemos poner nuestra confianza en Jesús. Y Pedro estaba en la barca. Como Pedro estaba en la barca y se entera
que ahí venía Jesús. Mucha gente ve en esto como algo negativo. Pedro, ¿por qué tenías que ir allá? Nadie lo hizo. ¿Por qué tenías que ser tú? ¿Quién te manda, Pedrito? Mucha gente hace leña de Pedro porque Pedro fue y Pedro empezó donde dice, pero fíjense la secuencia de esto. Si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Si eres tú, manda que yo vaya. Si eres tú, Jesús, yo quiero ir a donde estás. Jesús le contesta, ven. Y Pedro salió del bote y fue a caminar y caminó un poco hacia donde estaba Jesús. ¿Saben por qué esto es importante? Por dos razones. Número uno, nuestra fe, es fácil hablar de nuestra fe, pero es muy difícil probar nuestra fe con nuestras acciones. Hay personas que hablando tienen una fe de este tamaño, pero cuando se trata de actuar tienen una fe por aquí. Y Pedro quería tener una experiencia con su maestro. Ninguno de los otros se atrevieron. Pero Pedro dijo, si eres tú, yo quiero ir. Yo quiero hacer lo que tú haces. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero andar como tú eres capaz de andar. Yo quiero sanar enfermos como tú eres capaz de hacerlo. Yo quiero ir contigo. Lo otro importante es, algo digno de resaltar aquí, es que Pedro no se conformó a ser promedio. Muchos creyentes se conforman toda la vida a tener una fe promedio. Muchos creyentes se conforman con ser del promedio, con ser del montón. Si nadie lo hace, yo tampoco lo hago. Si todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Y te voy a decir algo que un día me lo vas a agradecer. No permitas que las costumbres de la gente promedio etiqueten tu vida. Atrévete a salir del bote. Atrévete a salir de estar con la gente del montón, con la gente promedio. Y atrévete a ser diferente para Jesús. Atrévete a dar un paso más para caminar con tu Dios. Muchos creyentes no salen de su bote religioso, no salen de su tradicionalismo, no salen de sus costumbres, no salen de nada porque es muy cómodo estar donde todo el mundo está. Pero Pedro dijo, no, yo no voy a ser promedio. Si eres tú, Jesús, yo quiero ir. Si eres tú, Jesús, yo quiero caminar contigo. ¿Qué le contesta a Jesús? Ven. ¿Ustedes creen que Jesús se molestó por eso? No. Jesús no se ofendió. Jesús no se molestó. Ven, Pedrito. Ahora, cuando Pedro estaba diciendo, mira, no vayas a Jerusalén, que te va. No, apártate de mí, Satanás. Eso fue otra historia. Pero ahora Pedro le está diciendo, yo quiero ir, quiero caminar contigo. Jesús le dice, ven. Y me encanta que Pedro se lanzó del bote sin mirar atrás. ¿Alguna vez usted ha estado en un ambiente donde todo el mundo le está aguantando la espalda para que usted no salte? Sobre todo la gente más cercana. Son los primeros que te van a decir, no hagas esto nunca nadie lo ha hecho. No te metas en eso. Tú eres latino. Tú no entiendes el idioma. Tú eres negro. Los latinos no nos metemos en eso. Los latinos no hacemos esto. Los latinos no somos aquello. Los latinos no somos lo otro. Y somos parte y nos acostumbramos a vivir con una etiqueta. Pero cuando el Señor nos llama, el Señor no nos llama para ser parte del promedio. El Señor nos llama para hacer cosas más allá de lo que podemos esperar, porque Él nos va siempre a sostener. Otra historia interesante de Pedro, en Juan capítulo 20, cuando me gusta cómo Juan narra la resurrección. Cuando dice la Biblia que cuando Pedro llegó corriendo hacia la tumba, él y Juan fueron corriendo. Juan se quedó en la puerta. Pedro entró. Pedro fue hasta la sala.
Pedro fue a ver dónde estaba su maestro, dónde estaba su Señor. Él no se quedó allí. Hay gente que tienen tanto deseo de hacer cosas, pero no la hacen porque están rodeados de gente que constantemente le está aguantando. No lo hagas. Nadie lo hace, nadie lo está haciendo. ¿Por qué? Tienes que ser tú, Jordancito. Te va a ir mal porque esto nadie lo ha hecho. Qué bueno que nadie lo ha hecho porque yo voy a ser el primero. Y eso se aplica a cada aspecto de nuestra vida, tanto espiritual como nuestra vida secular. Hay muchas cosas que Dios nos llama a hacer en su nombre, que cuando nosotros las hacemos en su nombre, siempre vamos a tener el respaldo de Dios. Y quiero hacer un paréntesis aquí. Es mucho más importante contar con el respaldo de Dios que con el respaldo de los hombres. Porque los hombres te van a respaldar hasta que simpaticen contigo, hasta que le caigas bien, hasta que le guste lo que tú le dices. Pero el día que le dices algo que no le gusta, el día que no simpatizan más contigo, no te tratan más, te dan la espalda, te dejan morir. Pero Jesús nunca nos deja morir solo. Él está con nosotros. Por eso quiero que te preguntes, ¿qué está deteniéndote? ¿Qué te está deteniendo a ser parte del montón? A ser parte del promedio. Ahora voy a donde ustedes quieren llegar. Dice la Biblia, a sentir las fuerzas del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Al sentir las fuerzas del viento. Mucha gente equivocadamente cree que cuando Dios nos llama a hacer algo y nos pone en el lugar para hacer algo, mucha gente equivocadamente cree que no vamos a tener oposición. Prepárate, mi querido hermano y hermana. Yo no sé lo que Dios tiene en camino para tu vida y no voy a presumir de profeta, pero te quiero decir esto que un día lo vas a recordar. Mientras más grande sea tu bendición, más grande va a ser tu oposición. Te lo voy a repetir otra vez. Mientras más grande sea tu bendición, más grande va a ser tu oposición. Si no tomamos la decisión de arriesgarnos y de avanzar, nunca vamos a experimentar. Más importante que hundirnos es experimentar la mano poderosa de Dios sosteniéndonos. Y eso fue lo que pasó aquí. Pedro gritó: Señor, Señor, ayúdame. Enseguida Jesús extendió la mano y lo sacó. Y lo que quiero que notes aquí es esto. Muchas veces no se trata de que nuestra fe se quede en corta, sino se trata de que nuestros desafíos nos superan. Te lo voy a repetir otra vez. No se trata de que nuestra fe sea corta o no alcance. Se trata de que en la vida vamos a tener desafíos que nos van a superar. Por eso uno tiene que todos los días buscar a Dios, porque todos los días vamos a tener desafíos diferentes. Y usted y yo no podemos combatir los desafíos de hoy con los instrumentos de ayer. Por eso hay muchos creyentes que no crecen espiritualmente, que no maduran espiritualmente, porque se conforman a los instrumentos que solo han tenido, cuando la Biblia nos enseña que no debemos vivir en el pasado. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, Jesús le dice a Pedro, fíjese, al momento Jesús extendió su mano y mientras lo sostenía le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le está diciendo Jesús? Muchos de nosotros leemos este pasaje y cuando lo leemos entendemos: Jesús le dijo a Pedro le faltó la fe. No, eso no es lo que Jesús le pregunta. Jesús le declara: fue poca tu fe. Ahora, la pregunta que Jesús le hace no es por qué falló tu fe. La pregunta que Jesús le hace es: ¿por qué dudaste? Ok, tu fe es poca. Pero yo sé, la fe es un regalo, es un don de Dios.
Él nos puede aumentar la fe. Eso se puede resolver. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué este desafío me hizo dudar? Y no empezar a hacer drama, no tengo suficiente fe, me falló la fe. No. Es que no entendemos. Y como no entendemos, no vamos a tener la respuesta correcta. Usted y yo, para tener buenas respuestas, necesitamos hacer buenas preguntas. Lo que Jesús le pregunta a Pedro allí no es por qué te falló la fe, por qué no te alcanzó la fe. Lo que Jesús le pregunta ahí a Pedro es: ¿por qué dudaste? ¿Qué te hizo dudar? Y cuando tú y yo estemos enfrentando un desafío que nos rete, que nos haga sentir mal, la pregunta que debemos hacernos no es si nuestra fe es suficiente, no es si es poca, no es darnos por vencido y decir: yo no tengo suficiente fe para esto. No, esa no es la pregunta. La pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué este desafío me ha llevado a poner en duda lo que el Señor puede hacer por mí? ¿Me estoy explicando? ¿Sí o no? Hábleme. Porque muchos creyentes, cuando se trata de fe, se sienten siempre desafiados. Y todo el mundo: ay, me faltó la fe. Y no vamos al key de la cosa, no vamos al detalle, no vamos al meollo, no vamos al problema. El problema de Pedro no es que le faltó la fe, no es que se empezó a hundir. El problema de Pedro es que dudó para seguir caminando hacia donde Jesús le llamó. Y muchos creyentes comienzan bien en su vida cristiana, comienzan bien, están caminando bien, no se pierden una reunión, no se pierden un tiempo de oración, no se pierden una célula, todo va bien, hasta que ocurre algo en su vida personal, ocurre un desafío tan grande que comienza a hundirse. El problema no es que comencemos a hundirnos, el problema es cuando en esas situaciones de desafío que nos llevan a hundirnos, en vez de lamentarnos, el problema es que se nos olvida gritar como Pedro: Maestro, sálvame. Por eso los creyentes dejan de orar, dejan de leer la Biblia, porque están atacando el problema diferente. Y se preguntan: bueno, pero si estoy leyendo la Biblia, si estoy yendo a la iglesia, si estoy orando, si estoy siguiendo los consejos que el pastor me dio, si estoy haciéndolo todo bien, ¿por qué esto falló? Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿por qué este desafío te sorprendió? ¿Por qué te agarró fuera de base? Maestro, sálvame. Y el Señor extiende su mano y rescata a Pedro. Le he dicho varias veces esto y se lo voy a repetir otra vez. La fe nuestra no hace las cosas fáciles, las hace posibles. Caminar sobre las aguas es un reto grande. Pedro empezó a hundirse, llamó al maestro y el maestro extendió la mano y le sanó. Los padres que son aquí me van a entender. ¿Alguna vez su hijo ha venido a usted, se le sienten las piernas y te dice: ay papi, qué lindo estás hoy? Y te empieza a tirar piropos. A mí me dicen: you like Black Panther. Oh, Roldan, tú luces como Pantera, Black Panther. Oh, you're my superhero. Y yo esperando. Yo lo dejo. Mientras tanto lo estoy disfrutando en mis pies y estoy disfrutando el momento. But remember when you asked for 3D TV? Oh. Él lo entiende todo. Háblemelo en español, no tenga pena. Él lo entiende toda la señal. Still talk to me in English, though. ¿Se dan cuenta? Y ya después que está con su romance y su cosa: ¿Can I have a DVD 3D? No way, José. Nice try. Buen intento.
Pero el momento de que nosotros como padres, aunque no le demos nada, pero ese momento nosotros lo dejamos, ¿verdad? Dejamos que se crea que se lo va a dar, dejamos que sufra. Dejamos que se lo crea y que no sé qué, y dejamos que pide por esa boca. Al final del día, la respuesta será la que será. Jesús, al igual que nosotros como padres, le dijo a Pedro, porque mucha gente pensará, ay, ¿por qué Pedro tenía que sobresalir? ¿Con qué intención lo hizo? Eso no importa. Pedro necesitaba esa experiencia. Y tú y yo necesitamos la experiencia. Cuando hay un desafío que nos lleva a hundirnos y la experiencia de sentir la mano de Dios sacándonos. Qué bien se siente sentir la mano, la intervención de Dios sacándote de un problema. ¿Cuántos han experimentado eso? ¿Cuántos han experimentado eso? Vamos, levante su mano. ¿Nadie? Si usted no ha experimentado eso, es que usted no se ha atrevido nunca a hacer nada. Pero los que nos atrevemos a caminar por fe, a hacer cosas por fe, experimentamos muchas veces el agua al cuello. Y de pronto cuando el agua está al cuello, de pronto clamamos, Señor, sálvame. Y ahí la mano de Jesús se extiende. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿por qué permitiste cuando viste esa agua que empezara a hundirte? Si yo te prometí que voy a estar contigo. Porque Jesús es más real que nuestros temores. Jesús es más real que nuestros miedos y que nuestros fantasmas. Mi querido hermano y hermana, Jesús es más real que lo que nosotros podemos temer. La pregunta que quiero que te hagas en esta preciosa tarde, 3 preguntas. Número 1, la primera pregunta que quiero que te haga, ¿has aprendido a lidiar con tus fantasmas? ¿Has aprendido a reconocer que esto puede ser un fantasma para ti? ¿Has lidiado con eso? Número 2, ¿te estás atreviendo a salir del bote donde están todos los promedios? ¿O te has acomodado mucho en todo? Y la razón, no tengo tiempo para tratar esto ya, pero la razón por la que debemos aprender a separarnos del promedio es porque si no nos separamos del promedio nos convertimos en personas mediocres, que nunca hacen más de lo que se espera, siempre hacen lo justo. Pero eso es otro tema. Y la otra pregunta, cuando has encontrado un desafío que te ha superado, ¿cuál es la pregunta que te estás haciendo? Yo te invito que si te estás haciendo la pregunta, ¿por qué no te alcanza la fe? Cambia la pregunta. Y hazte la pregunta, ¿por qué este desafío me está superando? ¿Qué hay de nuevo en este desafío que yo no estaba listo? El fundador del metodismo, Juan Wesley, en una ocasión, venía aquí a América cuando quedó las 13 colonias y estaba la colonia de Georgia. Y había un grupo, el barco en aquella época, no eran barcos como ahora, un pequeño barquito. Y en aquella época enfrentan una tormenta. Y todo el mundo estaba con temor, todo el mundo estaba con miedo. Había dentro de ese barco un grupo de creyentes que estaban alabando al Señor en medio de la tormenta. Juan Wesley venía a América de misionero a evangelizar. Después que pasó la tormenta, al otro día se acerca a esos hermanos que estaban ayunando y orando y alabando al Señor por la tormenta. Habían mujeres, hombres, niños en ese grupo. Y le dan una respuesta muy interesante. Le preguntan, ¿usted conoce a Cristo? Sí. ¿Y usted sabe lo que Cristo ha hecho por nosotros? Sí. Si nosotros partimos de este mundo, Cristo nos va a llevar a su presencia. ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si conocemos a Cristo, si sabemos lo que Él ha hecho por nosotros, ¿por qué tenemos que tener miedo? Y Wesley le dijo la famosa frase, miserable de mí, vine a América a convertir a los indios y ¿quién me va a convertir a mí? Muchas veces nuestros desafíos nos superan, pero no nos sintamos mal,
cuando sintamos que nos estamos hundiendo, levantemos un clamor a Dios y digámosle como Pedro: ayúdame. Atrevámonos a salir del bote donde están todos los promedios y atrevámonos a caminar con Jesús. Inclinen su rostro, pero más que su rostro, inclinen su corazón en esta preciosa tarde. Yo no sé de qué tamaño es el desafío que usted ha estado viviendo, y honestamente no es importante que yo sepa. Pero yo quiero que en esta tarde tú te hagas 3 preguntas. Número 1, ¿cómo aprendo a lidiar con mi fantasma? Aprende a decirle a tu fantasma que tu Jesús es más grande que ellos. Aprende a decirle a tu fantasma que Jesús es superior y que esto también va a pasar. Número 2, atreve a dar un paso y a salirte del montón. Atrévete a salirte del promedio que te ha estado deteniendo la espalda. Tú y yo no queremos ser promedio, porque si tú y yo seguimos en la vida siendo promedio, nunca vamos a lograr nada, y lo que vamos a hacer es mediocres. Y número 3, hazte la pregunta correcta. No se trata de que tu fe te falló o no te alcanzó. Se trata de por qué este desafío te superó. Pídele a Dios. Yo no tengo la respuesta, el Señor sí. Pídele a Dios que te hable y que te muestre. A lo mejor te pasó como Pedro. A lo mejor solo viste un poco de viento soplar y te asustó. A lo mejor los vientos soplando te dieron directo en tu cara y fue suficiente para asustarte. Pero recuerda, cuando tú y yo caminamos con el Señor, no hay temor, no hay miedo que nos pueda detener, porque su presencia es más que poderosa. Su gracia que sobreabunda. Cuando Pablo oraba al Señor por ese aguijón, el Señor le dijo: Pablo, mi gracia es suficiente. Mi querido hermano y hermana, nosotros pensamos a veces que nuestro conocimiento es suficiente, que nuestros recursos son suficientes, que nuestra familia es suficiente, que nuestro dinero es suficiente, que nuestro negocio es suficiente, que nuestra iglesia es suficiente, que nuestro pastor es suficiente. Pero cuando todo eso falla y nadie tiene una respuesta, no es momento de desanimarse y retirarse de la pelea y dejar de seguir avanzando. Es momento de decirle: Señor, ayúdame a superar este desafío. Aleluya. Hay alguien aquí en esta tarde que está lidiando con algunos fantasmas. Hay alguien aquí en esta tarde que está lidiando con salirse del promedio. Desea en esta tarde ponerse de pie ahí donde se encuentra. Hay alguien que quiere decirle a Dios: ayúdame a hacer la pregunta correcta. No es culpar mi fe. La pregunta correcta es: ¿por qué este desafío me debilita tanto? Póngase de pie ahí donde se encuentre. Yo sé que aquí hay mucha gente sufriendo con desafíos que lo superan. Yo he sufrido con desafíos que me superan, que son más grandes. No estaba yo listo. Yo pensé que tenía suficiente fe, pero a la hora de la verdad la fe no fue suficiente. Necesité clamar a Jesús. Siempre que tu fe no alcance, clama a tu Dios. Mi Biblia dice: claman los justos y Jehová los oye. El salmista dijo: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todos sus temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Pedro, aunque se estaba hundiendo, no miró para atrás para regresar a la barca. Pedro siguió mirando al frente y clamó a su maestro: sálvame. Y cuando tú sientas que te estás hundiendo, no mires atrás. Mira al cielo, levanta un clamor a tu Dios y dile: Maestro, sálvame. Porque no ganamos nada mirando atrás, solo lograr que el surco salga torcido. Pero cuando miramos al Maestro,
todo se endereza. Padre, en esta tarde me uno al clamor de mis hermanos y hermanas en esta tarde. Mira aquellos que están lidiando con fantasmas, con miedos, con temores. Mira aquellos, Señor, que están lidiando con desafíos que les están superando, Señor. Yo te pido en esta tarde que tu mano poderosa sea con cada uno de ellos, que le levante, que le sostenga, que le ayude, Señor, a salir, Padre, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Te pido que tú pongas sus pies sobre peña, que tú endereces nuestros pasos.